Hola, mi nombre es Lidia Lobor. Soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Estoy en el primer semestre de la carrera de Educación Básica. Este video es para una tarea de la materia Aprendizaje de la Comunicación Humana y tiene como título la lectura categorial. Para ello debemos definir y saber qué es la lectura categorial. Entonces, es la manera que el lector tiene para transformar un texto en su propia tesis, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. Es decir, que podrá crear su propio texto. La lectura categorial es encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. El lector en este nivel se encuentra en la capacidad de descubrir los argumentos característicos del texto y los indicios derivados que sugiere la lectura. Pero hay un problema que se ve continuamente, y el cual es emitir una tesis y no argumentarla. Por esto, la información o el conocimiento se nos queda en el camino. Cuando el alumno o la persona que lee haga una lectura categorial, empezará a desarrollar sus habilidades intelectuales y elevará su conocimiento. Pero para llegar a este paso es necesario que el lector haya dominado todos los niveles de la lectura. La persona que no dominó los niveles o los antiguos niveles de lectura o los anteriores, difícilmente podrá llegar a un desarrollo científico, tecnológico y mucho menos un crecimiento intelectual. El propósito de la lectura categorial es identificar la tesis sobre la cual se articula el desarrollo de forma seguida. También la lectura categorial busca verificar la tesis y demostrar la misma. También busca una síntesis guiada por el análisis explicando los enlaces, las proposiciones y la tesis. En este momento vamos a ver los elementos de la lectura categorial. Como elemento número 1 tenemos la tesis, que es la esencia y el núcleo de lo escrito. Es la médula y el punto de conexión interproporcional. Y es la pieza clave del rompecabezas ideativo. Es aquello que se quiere probar o demostrar. Es la idea central de la estructura precategorial. Para encontrar la tesis se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las demás proposiciones para ser más contundentes y categóricas. Para formular la tesis debemos plantearla como una proposición categórica con capacidad de ser sostenida, con argumentos, con verbos en pasado o en presente y sin dejar implícito ninguno de sus elementos. Luego tenemos las proposiciones argumentales, que son que su función principal es sostener, sustentar, afianzar y mantener y afirmar la tesis. Estas surgen a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula porque, que la coloca en relación con otras proposiciones que la fundamentan. La tercera proposición es la subargumental. Estas argumentan cualquier proposición argumental. Consiste en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias proposiciones argumentales. Como tercer elemento tenemos las derivadas, que condensan y contienen las consecuencias categóricas y las prácticas que se desprenden de la tesis. De su verdad argumentada, involucra una mayor medida de pensar creativo. Estas surgen luego de los intentos de descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Son aplicaciones de toda la tesis. Luego tenemos las definitorias. Como su nombre lo dice, definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre el sujeto y el predicado. Se utiliza aquí el verbo ser o sus sinónimos para definirlos. Luego que hemos visto los elementos, vamos a ver los pasos de la lectura categorial. Son 5 pasos. El primero es decodificación terciaria. Consiste en comprender las ideas principales. El segundo paso, análisis elemental. Consiste en separar una a una las macro proposiciones principales. El 3, identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo. 4.
confrontan la tesis o idea principal. Consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándolas con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Quinto paso, releer el documento. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. Se debe encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Tengan un excelente día.